Bien, amigos, estamos ya con el doctor Willy Ramírez, abogado y analista político. Willy, gracias por estar con nosotros en Redes y Poder. Muchísimas gracias, Alfonso, por la invitación. Willy, el derecho es un tema que hoy, bueno, no es la palabra que esté de moda, siempre ha estado de moda, digamos, porque es un elemento o es una carrera tan interesante e importante, pero estamos en una enorme discusión sobre los temas jurídicos que afectan en la sociedad a todos, en realidad. La pregunta es un poco filosófica, pero quiere comenzar por ahí esta entrevista. ¿Cuán importante puede ser o es el derecho en la sociedad en general? Bueno, en realidad existe derecho desde que existe el hombre sobre la tierra, ¿no? Y hoy en día, en pleno siglo XXI, en la era o en la sociedad de la información y del conocimiento, hay unas nuevas tendencias del derecho que no hay que dejar de lado estudiarlas. Y es en el campo, por ejemplo, derecho y nuevas tecnologías, ¿no? Ahí hay que estudiar concienzudamente el tema del uso y el abuso de las nuevas tecnologías. Y es así que de esta unión entre derecho e informática, por ejemplo, surge el derecho informático como una nueva rama del derecho y la informática jurídica como una rama de la informática al servicio del derecho. Y hoy en día vemos contratos electrónicos, la firma digital, por ejemplo, y en el otro lado tenemos el expediente judicial electrónico o el expediente digital, que es totalmente diferente al digitalizado, porque una cosa es digital y otra cosa es digitalizado. Eso por el lado del derecho y las nuevas tecnologías. Está también otra nueva tendencia del derecho, que es el derecho y la ingeniería genética. Se habla mucho hoy en día a nivel mundial acerca de los transgénicos, por ejemplo. El derecho está obligado, está llamado a regular este tema. Y otro punto que acá sí nos incumbiría o atañería, ¿no?, en todo caso, es el tema de derecho y medio ambiente. Nosotros somos testigos de que en los últimos tiempos, ¿no?, han habido conflictos sociales producto de una mala práctica, vamos a decir, de las empresas mineras y por una mala comunicación de estas con la sociedad, sobre todo con aquellas involucradas o inmersas, ¿no?, en el área. Y hemos tenido que contratar abogados del extranjero, porque en el Perú son pocos, contados quizás con los dedos de la mano, abogados entendidos en temas de medio ambiente y en temas, por ejemplo, algo tan elemental, el derecho minero. Para hablar del primer caso, que es los expedientes electrónicos, los expedientes digitales o la digitalización. Bueno, este tema nos abre, sin duda, la puerta a poder preguntar por qué es que esto no está siendo ya implementado en el Poder Judicial. Hasta donde entiendo es por un tema presupuestal. Y voy a hablar en cifras grosso modo. Por ejemplo, Chile tiene la mitad de la carga procesal peruana, la mitad, pero tiene el doble de presupuesto para su sistema de administración de justicia que nuestro presupuesto. Eso ya nos está graficando cuán mal andamos. Y ahora, se están implementando, por ejemplo, el nuevo Código Procesal, por un lado, la nueva Ley Procesal del Trabajo, por otro lado, en donde la oralidad, ¿no?, es el elemento, vamos a decirlo, medular. Todo queda grabado, todo queda filmado, todo queda registrado y se está dejando un tanto de lado el expediente en soporte papel, ¿no?, el viejo escrito. Lo que uno ve en el Poder Judicial son casos con expedientes que tienen cerros y columnas de tomos. Así es. Lo que hace inmanejable en la práctica cualquier tipo de acceso a ese material y por lo tanto la justicia termina siendo pues simplemente un verso. Vean, en algo sencillo, no se puede digitalizar todo ahora, pero sí se puede dar una norma que diría, por ejemplo, a partir del año 2020, desde el 2 de enero,
todos los expedientes que ingresen van a ser digitalizados. Hacemos un corte ahí, porque si vamos a pretender digitalizar todo hacia atrás, no alcanza pues ni todos los terabytes que haya. Exacto. Claro, además eso sería pues impráctico también. Hay que hacer un corte y a partir de allí empezar. Ahora, si es por el tema del financiamiento, se puede conseguir financiamiento que el litigante, sobre todo en los procesos civiles, o el abogado, tramite un número de páginas que puede descargar, imprimir, transportar, etcétera, pero para esto hay que dotarle no solo de la seguridad jurídica que da la norma, sino de la seguridad informática que dan precisamente los sistemas. Ya, pero ahí entramos a un tema que es interesante y es, tú hablas de presupuesto. Todos piden más plata, no eres el único que dice falta plata, pero hay un asunto de cultura, hay un asunto de visión que tienen que tener los jueces y que tiene que tener el Poder Judicial sobre justamente esta modernización, y es lo que no hay. Puede haber el doble de presupuesto, pero la pregunta es, ¿habrá el doble de eficiencia? Alfonso, lamentablemente quienes toman decisiones sobre estos temas tan fundamentales desconocen el tema. Y ahí entramos a un asunto que es bien importante y es medular, y es cómo los abogados reunidos en los colegios de abogados no tienen el peso que tenían antes. Esto es algo que está ocurriendo. Décadas atrás teníamos un colegio de abogados que roncaba, que pesaba, que tenía una posición doctrinaria y que todos miraban los ojos del decano del colegio de abogados para decir qué ocurre en tal o cual caso. Pero hoy día eso prácticamente se ha diluido. O sea, nadie escucha al colegio de abogados. ¿A qué se debe esto? A que se ha perdido presencia, no hay que olvidar, y de hecho hay que rescatar. El Colegio de Abogados de Lima es la conciencia jurídica de la patria, la conciencia jurídica de la nación peruana. Pero parece una conciencia avergonzada, porque no pesa. Así es, anterior a la República, 1804, fundada por Real Cédula de Carlos IV. Tuvo participación activa en la Constitución de Cádiz en 1812. Vean el peso que tiene el Colegio de Abogados de Lima. Lamentablemente, en las últimas gestiones de mis colegas que han llegado a ser decanos, se han priorizado mayormente temas domésticos, temas internos, o simplemente el decano se dedicó a usar al Colegio de Abogados de Lima de trampolín para otros puestos, para otros cargos políticos o de elección popular, o si no, simplemente dedicarse a la defensa legal de la farándula, ¿no? Bueno, y entonces acá lo que tenemos es un problema enorme. Hay una elección al Colegio de Abogados de Lima pronto. Es el 28 de noviembre de este año y la elección que se haga es ya para 2 años de gestión. Ahora van a ser 2 años, 1. No, ahora es 2 años sin la posibilidad de una reelección. ¿Tú vas a postular? ¿Piensas presentarte como candidato al Colegio de Abogados de Lima? Sí, porque yo he tenido la suerte ya de haber sido directivo, ¿no? Y me tocó la dirección de Economía. Rescatamos el colegio de una aguda crisis económica de más de 1 millón de soles, y todo ese camino que se avanzó lamentablemente ha sufrido, vamos a decirlo así, no una caída quizás, pero sí un frenazo, y hay que retomar ese camino y hay que avanzar en 2 frentes, en 2 ámbitos, vamos a decirlo. ¿Bien? Uno, el frente externo, que es recuperar la imagen de nuestro colegio, volver a ocupar ese sitial que acabo de decir, la conciencia jurídica de nuestra nación, y en el ámbito interno hay que brindar más y mejores servicios al agremiado. No nos olvidemos que el agremiado cotiza, paga una mensualidad, de la cual, es bueno que se sepa, una parte va para un fondo de previsión social del abogado, que es un fondo intangible que ya va por encima de los 20 millones de soles, guardado bajo el colchón, aclaro también eso, y otra parte va para la gestión misma del colegio. El colegio tiene que brindar todos los servicios habidos y por haber, a necesidad, a pedido de los agremiados y de sus familiares, porque ese es el fin de un colegio profesional. Y por otro lado, hay que combatir también el ejercicio ilegal de la profesión, hay que dialogar con las universidades,
por ejemplo, se critica mucho a las jóvenes universidades, a las jóvenes facultades de Derecho, por los grandes problemas de la justicia en nuestro país. Sin embargo, quienes toman la decisión, como ya hemos visto, son los egresados de la vieja universidad. Y ahí te digo una cosa, ¿cuántos jóvenes hay en promedio de la abogacía, la carrera de la abogacía en la actualidad, que están en el colegio, aproximadamente? Grosso ¿La modo, mitad? suma alzada más de la mitad. Más de la mitad son jóvenes abogados, cerca que del- tienen una, digamos, entre, digamos, 3 o 4 años de estar ejerciendo la profesión de abogacía. Sí, por ejemplo, en el número histórico ya estamos alrededor de 67.000 agremiados en el registro único, ¿no? Que es Y de los cuales también deben ser registros más o menos relativamente nuevos. 35.000 hábiles, y de esos 35.000 hábiles asisten a las elecciones un promedio de 28.000. Entonces, estamos hablando de una gran campaña, es una campaña titánica y hay que escuchar, hay que recibir todos estos requerimientos, ¿no? Aquellas necesidades que tienen nuestros colegas de Lima Centro, de Lima Norte, de Lima Este, de Lima Sur. Hay algunos agremiados que radican o litigan en el Callao, pero están colegiados en Lima, porque Lima agrupa a casi el 60% también de la abogacía nacional. El Colegio de Abogados de Lima es muy numeroso, pero el servicio que brinda no está acorde, y mucho menos al día, con las nuevas tecnologías. Por ejemplo, el celular, ¿no? El smartphone ya debe contar con una aplicación para que el abogado simplemente escanee un QR, ¿no? Y eso sea, por ejemplo, su papeleta de habilidad. Entonces estamos hablando quizás ya de los abogados 2.0, ¿no? Utilizando Muy bien. el término. Muy bien, vamos a tener otra oportunidad, Willy, para conversar más en detalle sobre las propuestas de tecnología. Así es. Esta IUS cibernética o esta rama del derecho es tan interesante, pero también es algo que nos va a interesar hablar contigo en relación a los ciberdelitos, ¿no? Así es. Han aparecido una enorme cantidad de delitos cibernéticos que sin duda cobran hoy día mucho más importancia por la manera como estamos utilizando las redes sociales e internet y los teléfonos inteligentes. Son las nuevas formas de criminalidad. Nuevas formas de criminalidad. La ciberdelincuencia. Así es. Muy bien. Te El agradecemos. cuello blanco, etcétera, como se llamaba antes, ¿no? Así es. Pero Ahora es tienen guantes blancos porque están guante metidos ahí blanco, sí. en las redes sociales. Smartphones y una serie de cosas, ¿no? Muy bien. Muchas gracias por tu presencia. Gracias por la invitación. Bien, amigos, vamos a una pausa y regresamos con más en el programa.